Listo, pues bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia sobre Ocam y los ocamistas en la Nueva España. Estamos en la biblioteca de la zona oriente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades organiza este ciclo de conferencias llamado Entre la Luz y la Razón, 800 años de Tomás de Aquino y la filosofía de la Baja Edad Media. Y pues nos da muchísimo gusto, a mí especialmente me da mucho gusto presentar a la doctora Denny Gamboa, que nos va a presentar precisamente una conferencia, nos va a hablar sobre Ocam y los ocamistas en la Nueva España. Les doy unos datos sobre su reseña biográfica. La doctora Lidia Denny Gamboa es doctora en filosofía por la Universidad de Quebec en Montreal y postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2017 es profesora investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Ella es especialista en filosofía medieval, particularmente en la reconstrucción de la filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, la epistemología y la metafísica de Guillermo de Ockham, Walter Chatton y Adam de Bude, así como de la filosofía escolástica en la Nueva España. Ha publicado varios artículos en diversas revistas, tales como Vivarium, British Journals for the History of Philosophy, Viator, Scripta Medievalia y 2 capítulos del libro en UNAM, Bonilla, Artigas y Routledge. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctora Denny, y pues te cedo la palabra para empezar con esta conferencia. Muchas gracias. No, hombre, la agradecida soy yo. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y es un gusto siempre dar una conferencia para estudiantes de licenciatura. Creo que son a ellos y a ellas a las que tenemos que poner mucha atención. Y también quizá hacer ver que hacer filosofía medieval tiene mucho sentido, aun cuando vivamos en México. Tiene mucho sentido, justo por las razones que voy a exponer ahora, eh, entre otras tantas, ¿no? Bien, gracias por la invitación, Elizabeth, doctora Elizabeth Vares. Además es un gusto estar aquí porque, bueno, Elizabeth es una buena amiga desde hace ya algunos años y como ya sabe, pues yo he estado involucrada en filosofía medieval desde hace ya muchos años y he estado involucrada sobre todo en hacer investigación sobre Guillermo de Ockham, el nominalismo en general, desde el punto de vista metafísico, pero también desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje. Bueno, justo porque he estado involucrada en este tema desde hacía muchos años, me pareció interesante en algún momento preguntarme si acaso había habido en la Nueva España, lo que antes era la Nueva España, si había habido algún interés por leer literatura filosófica de un cierto tipo. Me refiero a los años, a los siglos XVI y me refiero también al siglo XVII. Esta pregunta fue básicamente la que originó parte de lo que quiero presentarles. Esta pregunta sobre qué era lo que leían, o si acaso había un interés por un cierto tipo de filosofía y si acaso había algún tipo de interés por propiamente la filosofía ocamista en la Nueva España. Bueno, esa es la pregunta inicial. ¿De dónde surge esa pregunta? Pues surge justamente del hecho de que sabemos que en la Nueva España se abrió lo que llamamos la Real Universidad de México. En la Real Universidad de México se ofrecían cursos correspondientes a 3 diferentes facultades: medicina, derecho y teología.
Teología en ese momento no es entendida en el mismo sentido en el que nosotros entendemos actualmente teología, sino que teología en ese momento es una materia mucho más amplia, una materia que incluye filosofía, además entendida también desde un punto de vista mucho más amplio, es decir, como los estudios que tienen que ver sobre el origen de las cosas, el estudio que tiene que ver sobre cómo conocemos esas cosas, los estudios que tienen que ver con cómo nombramos esas cosas y cómo nos referimos a esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, en general, en las facultades de teología y en la Facultad de Teología en México, en la Real Universidad de México, se ofrecían cursos sobre filosofía al ofrecer cursos de lo que ahora llamamos teología, en esa facultad que se conocía como la Facultad de Teología. Bueno, sabemos que entonces estaba la Real Universidad de México y que en la Real Universidad de México, dentro de la Facultad de Teología, pues se ofrecían entonces estos cursos y por lo tanto era absolutamente necesario tener libros que sirvieran a los estudiantes para aprender sobre esas materias. Ese es el primer dato que tenemos y por el cual nos podemos preguntar precisamente qué era exactamente lo que leían, sobre qué literatura filosófica estaban interesadas las personas, quienes ofrecían cursos y quienes estudiaban esos cursos en esta universidad. Un segundo dato que tenemos para abrir esta cuestión, para fundar esta cuestión, es que sabemos que durante el siglo XVI, principalmente, al momento en el que llegaron los primeros franciscanos, la primera orden eh, eh, que llegó a América Latina, en ese momento sabemos que empezaron a abrir conventos y monasterios. Al momento de abrir conventos y monasterios, sabemos también que los franciscanos particularmente abrieron pequeñas escuelas dentro de esos conventos y monasterios. A esas escuelas las llamamos estudia. Y estas escuelas no nacieron aquí en la Nueva España, sino que nacieron en Europa mucho antes, ¿de acuerdo? Estas escuelas entonces eran escuelas apegadas a monasterios o conventos, donde los franciscanos, los dominicos, los agustinianos, ofrecían cursos sobre artes liberales. Bueno, al momento en el que llegaron los franciscanos, particularmente en el siglo XVI a la Nueva España, pues abrieron conventos que también tuvieron su propio estudio. Es decir, que tenían sus propios colegios donde se ofrecían cursos de artes liberales. Si se ofrecían cursos de artes liberales, entonces podemos suponer que en esos estudios, pues se tenían también libros. Y no solo eso, sino que había personas y estudiantes interesados en leer esos libros y, por tanto, nos podemos preguntar qué tipo de libros tenían ellos, qué tipo de doctrinas filosóficas eran las que pues les llamaba la atención en ese momento, qué era lo que estaban estudiando. Bueno, entonces esa es la pregunta original y surge precisamente de ese contexto histórico. ¿Qué doctrinas filosóficas estudiaban? Bueno, como veremos, estudiaban muchos tipos de doctrinas filosóficas. Algunas doctrinas podemos llamarlas humanistas, algunas otras son perfectamente escolásticas, es decir, son doctrinas que surgieron en el momento mismo en el que surgieron las universidades. Las universidades, como ustedes saben, son medievales y lo que llamamos escolástica es justamente un tipo de metodología, una forma particular de hacer filosofía que corresponde a esas universidades, a la estructura, a la institución que constituyen esas universidades. Bueno, entonces tenemos que, pues sí, había doctrinas filosóficas, varias doctrinas filosóficas aquí en la Nueva España, como veremos más adelante, y dentro de esas doctrinas, dentro de lo que, dentro de los textos que encontramos, que leían los filósofos y los estudiantes en la Nueva España, resulta que sí encontramos textos ocamistas. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Bien, ¿cómo vamos a exponer esto? El orden de exposición va a ser el siguiente.
Primero vamos a ver qué literatura filosófica encontramos y por qué creemos que esta literatura filosófica es representativa, es una muestra representativa de lo que se leía en ese momento, en los siglos XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en la Nueva España. Luego vamos a ver quién es Ockham rápidamente, porque es relevante entonces preguntarnos por Ockham y por los occamistas en la Nueva España. Luego vamos a ver qué textos occamistas encontramos en las bibliotecas patrimoniales en la Nueva España. Y vamos a ver un caso emblemático, que es precisamente el de Sor Juana Inés de la Cruz, el texto que es bien conocido, que se llama Primero Sueño, y que es bien conocido precisamente porque es un poema, el único que dice la misma Sor Juana, que ella escribió por motu propio, es decir, por gusto, sin que alguien se lo haya pedido, ¿vale? En este poema, de acuerdo con mi interpretación, una interpretación que publiqué en una revista que se llama Hipogrifo ya hace algunos años, eh, yo sostengo, trato de demostrar que Sor Juana es en realidad una nominalista. Bien, ¿qué literatura filosófica encontramos y por qué es una muestra representativa que corresponde a los siglos XVI y XVII? Bien, esta investigación que he estado desarrollando desde más o menos 2018, pues básicamente ha consistido en ir a las bibliotecas patrimoniales en Puebla y en la Ciudad de México, solo me he ocupado de esas bibliotecas, y buscar ahí, en principio, los textos que fueron editados en el siglo XVI, y observar en esos textos las marcas de fuego. Las marcas de fuego, chicos y chicas, son sellos que se colocaban en los libros, en los cantos, justo para delimitar o señalar a qué colegio o a qué convento pertenecía cada uno de estos libros. Ahora vamos a ver algunas de las marcas de fuego, más adelante las vamos a ver. Entonces lo que hemos hecho es ir a estas bibliotecas, buscar libros editados en el siglo XVI y observar sus marcas de fuego. ¿A qué bibliotecas patrimoniales me refiero? ¿A qué bibliotecas he visitado últimamente? Pues he visitado, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el Fondo Antiguo, la Biblioteca La Fragua, la Biblioteca Quino de la Compañía de Jesús, la Biblioteca Palafoxiana y todas estas que ven ustedes ahí enlistadas. La gran mayoría de libros las he encontrado en la Biblioteca Nacional y la segunda gran mayoría la he encontrado en la Biblioteca La Fragua. Bueno, de acuerdo con lo que he encontrado en estas bibliotecas, la gran mayoría de los libros que se editaron en el siglo XVI, digamos, y es importante decirlo ahora, solo me he concentrado en los libros editados en el siglo XVI para poner un límite en la investigación, ¿no? Y poner un límite también a la hipótesis y confirmar esa hipótesis al menos parcialmente en un primer momento, y si era confirmada, pues bueno, entonces seguir con la investigación. Mi hipótesis ha sido confirmada, ¿no? En el sentido de que buena parte de los libros que hemos encontrado, pues fueron escritos de acuerdo con una metodología que le llamamos, o que yo le llamo escolástica. Bueno, otro de los datos que hemos encontrado entre los libros editados en el siglo XVI es que la gran mayoría son de Aristóteles, lo cual nos da cuenta de que, pues, dentro de la Real Universidad de México, así como dentro de las universidades en Europa, dentro de los colegios, dentro de los monasterios, dentro de los estudia, pues en realidad sigue habiendo un interés de carácter escolástico, ¿no? Por leer y hacer comentarios de Aristóteles, de los textos de Aristóteles, ¿no? Y digo que es de carácter escolástico porque precisamente si hay un filósofo característico de la filosofía medieval o del quehacer filosófico medieval, pues es Aristóteles, ¿no? Entonces, no es extraño que encontremos Aristóteles o los textos de Aristóteles como la gran mayoría de los libros que encontramos, editados en el siglo XVI. La segunda gran mayoría corresponde a Tomás de Aquino.
Y esto se debe a que buena parte de los textos del siglo XVI fueron adquiridos por franciscanos, por dominicos, por miembros de la Compañía de Jesús, jesuitas, por agustinianos, y pues prácticamente todos ellos estaban interesados en Tomás de Aquino. Entonces, la segunda gran mayoría de textos son de Tomás de Aquino. Tenemos una tercera gran mayoría, o varias terceras grandes mayorías, y aquí el que me llama más la atención es Duns Scoto. Duns Scoto es también uno de los autores más leídos, precisamente porque es un autor muy importante para los franciscanos. Los franciscanos, Duns Scoto fue franciscano, y los franciscanos, así como los dominicos y los jesuitas, tendían a leer a sus propios compañeros, ¿no? A sus propios maestros, a sus propios padres, ¿no? Entonces, Duns Scoto es uno de los autores que más se leen precisamente porque los franciscanos no solamente son los primeros que establecen colegios dentro de la Nueva España, sino que también son los que erigen las bibliotecas más grandes de la Nueva España. Se sabe que la gran biblioteca del convento de San Francisco de la Ciudad de México era la gran biblioteca. Era la más enorme de todas las bibliotecas hasta entrado ya el siglo XVIII. Se sabe también que la biblioteca del convento franciscano de Puebla era también una de las más grandes. Y justamente por eso entonces es que encontramos varios textos de Duns Scoto por aquí y por allá. Encontramos, por ejemplo, a Toledo, un autor pues muy leído en ese momento, de moda en el siglo XVI. Encontramos a Domingo Soto, también otro de los autores de moda en el siglo XVI. Y encontramos a Francisco Titelmans, del que no hay mucha investigación, pero también es un autor que está de moda en el siglo XVI. Ahora vamos a tocar un poco sobre ellos. Bien, de todos los textos que encontramos, también resulta que una tercera parte, más o menos, una tercera parte no tienen marca de fuego. Y es justamente la línea que ustedes ven ahí, que dice sin marca de fuego. Lo voy a señalar aquí, creo que puedo puntero. Sin marca de fuego. Una tercera parte, un poco menos de la tercera parte de los textos que encontramos no tienen marca de fuego y por lo tanto no podemos saber, solo observando el texto, a qué biblioteca perteneció cada uno de estos libros sin marca de fuego. Pero la gran mayoría de libros que encontramos sí tienen marca de fuego. Y sabemos que, por su marca de fuego, la gran mayoría de los libros que encontramos pertenecieron al convento franciscano en Puebla y también al convento grande de San Francisco. Como les decía, estos dos conventos tenían sus propias bibliotecas y eran las bibliotecas más grandes de la Nueva España. La tercera gran mayoría de libros la encontramos en el Colegio de San Juan. El Colegio de San Juan fue un colegio que se abrió en la ciudad de Puebla ya a finales del siglo XVI y en el que estuvo involucrado Palafox y Mendoza. Fue un colegio pensado para que cualquier persona, independientemente de si estaba adscrito entre los franciscanos, los dominicos o los jesuitas, cualquier persona pudiera tomar cursos de artes liberales en ese colegio. Tenemos también que hay muchos libros en el convento de San Agustín de la Ciudad de México. Probablemente estas bibliotecas fueron erigidas por Alonso de la Veracruz. Y bueno, tenemos otros tantos libros que pertenecieron a otros conventos y a otros colegios. Sabemos que los libros que hemos encontrado muy probablemente fueron adquiridos en el siglo XVI, porque sabemos también que buena parte de los estudia que se abrían en cualquier lugar del mundo, para abrirse debían tener ya un stock de libros. ¿Okay? Entonces, estos libros que fueron editados en el siglo XVI probablemente fueron adquiridos en el siglo XVI y traídos precisamente para formar parte de los estudia.
ser utilizados entonces por profesores y alumnos que tomaban clases de artes liberales. Ahora, buena parte de los textos que encontramos en las diferentes bibliotecas patrimoniales, como lo son, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Fondo Antiguo o la Biblioteca La Fragua, cuando los encontramos, pues descubrimos que había varias regularidades, varios patrones, que por ejemplo los libros que pertenecieron al convento franciscano de Puebla, casi todos terminaron en La Fragua, o bueno, una parte importante terminaron en La Fragua. Sabemos también, de acuerdo con esas regularidades, que buena parte de los textos que pertenecieron al Colegio de San Juan y que trataban de teología, pues terminaron en la Biblioteca La Fragua. Sabemos también, por ejemplo, que buena parte de los textos que pertenecen al Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional se llevaron desde la biblioteca del Convento Grande de San Francisco. En fin, encontramos varios patrones por ahí y a partir de esos patrones entonces pudimos suponer a qué biblioteca antigua pertenecieron los libros que encontramos sin marca de fuego, ¿de acuerdo? Redistribuimos entonces esos libros de acuerdo con los patrones que encontramos y descubrimos que, pues básicamente la distribución terminaba siendo la misma, que la gran mayoría de los libros entonces pertenecieron a los conventos franciscanos, al convento de San Juan y al convento de San Agustín de la Ciudad de México. Lo cual coincide también justamente con lo que nos dicen los historiadores, es decir, que las grandes bibliotecas eran de los franciscanos, del Colegio de San Juan. Actualmente ese colegio es lo que nosotros conocemos como la Biblioteca Palafoxiana, que es una biblioteca preciosa de finales del siglo XVI que se encuentra aquí en Puebla, y claro, de los agustinianos, a quien pertenece, y que probablemente la Biblioteca de los Agustinianos fue construida por Alonso de la Veracruz. Bueno, entonces tenemos esos resultados de esta investigación a partir de observar las marcas de fuego, ir y buscar los textos del siglo XVI en primera instancia, descubrir las regularidades y, de acuerdo con esas regularidades, de acuerdo con nuestros descubrimientos, pues buena parte de esos libros fueron escritos, insisto, con una metodología de carácter escolástico, y sin embargo también encontramos libros que podemos considerar de carácter humanista. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tocar un poco sobre esto una vez que veamos quién fue Ockham. Y antes de ver, perdón, quién fue Ockham, quisiera recurrir otra vez a esta lista. Si se fijan, aquí no aparece Ockham, ¿ok? Ockham, como veremos, o los textos occamistas, no eran de los más leídos aquí en la Nueva España, pero tampoco en Europa, aparentemente. Vamos a ver por qué. Bueno, ¿quién fue Ockham? Eso es un texto que obtuve de una sección de un libro que escribió Quile, que se llama Ockham Explained, y voy a leer lo que dice Quile respecto de la biografía de Ockham. Bueno, Ockham nace en el pueblo de Ockham, al sureste de Londres, y antes de los 14 años se une a la orden de los franciscanos. Grupo religioso dedicado a la predicación y a la observancia de estrictos votos de pobreza. En 1306 es ordenado subdiácono en Londres y en algún momento de su adolescencia tardía o principio de la veintena, más o menos entonces es considerado subdiácono. Luego en 1317 comienza a dar clases de teología en Oxford y estas clases son un ejercicio obligatorio para todos los estudiantes de teología que quieren convertirse en maestros de teología. Estas clases son, entre otras, precisamente las que están fundadas o las que constituyen los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo. Los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, chicos y chicas, eran una de las formas de hacer filosofía, una de las metodologías de hacer filosofía en la Edad Media. Y
buena parte de los textos que hemos encontrado entre las bibliotecas patrimoniales en Puebla, pues contienen este tipo de textos, comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, ¿de acuerdo? Bueno, Ockham, entre las clases que da, entre los cursos que ofrece en Oxford, pues están los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, cuya transcripción ahora nosotros conocemos como ordinatio o como reportatio. Otro tipo de clases que se ofrecían en ese momento eran los que se conocían como quadlivetales, cursos quadlivetales, que trataban de muchas cosas. Ockham también tiene un curso quadlivetal que nosotros conocemos como quadliveta septem, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos cursos son los que empieza a dar justamente en Oxford a partir de 1317. En primavera de 1324, antes de terminar sus estudios, en algún momento a finales de la treintena, Ockham es convocado a la corte del Papa Juan XXII para responder a ciertas preguntas sobre sus opiniones. Básicamente, se le investiga por herejía. Mientras está ahí, se ve envuelto en la controversia sobre la pobreza entre la orden franciscana y el Papa. En efecto, Ockham en algún momento, en la primavera de 1324, es llamado a Aviñón, donde se encuentra en ese momento el Papa Juan XXII, porque es acusado de herejía. Algunos de sus textos, algunas frases que él pone en sus textos son consideradas como herejía y pues tiene que viajar hacia Aviñón para ser juzgado. Resulta que en ese momento también, bueno, hay un cisma dentro de la Iglesia Católica y pues hay muchos conflictos en ese momento y uno de esos conflictos tiene que ver con el voto de pobreza de los franciscanos. Entonces, en ese momento, cuando llega Ockham a Aviñón, se encuentra ahí también a pues, los jerarcas de la orden franciscana. Michael de Cesena, Miguel de Cesena, es el jerarca más importante dentro de los franciscanos, y pues se encuentran ahí en Aviñón, y la controversia contra los franciscanos en ese momento, por parte del papado, eh, consiste en que los franciscanos, debido a su voto de pobreza, no quieren que sus posesiones o que en los lugares donde ellos viven, ¿no? En los monasterios, los conventos, pues sean considerados propiedad de ellos. Y entonces lo que piden es que el Papa sea considerado como propietario de esos bienes. El Papa, por otra parte, no quiere declararse a favor de esa idea, pues porque entonces también sería considerado como una persona rica, ¿no? Que todos los bienes recaerían en él. Y entonces la discusión básicamente se erige sobre esas ideas y pues durante ese periodo, que son 4 años más o menos, Ockham empieza a escribir textos en contra del Papa, en textos en donde básicamente uno tras otro argumento concluye que el Papa es un hereje. Entonces, el 26 de mayo de 1328, Ockham y los franciscanos deciden huir de Aviñón, ¿no? Y deciden huir de Aviñón a escondidas, por supuesto, ¿no? En la madrugada, metidos en canastas, ¿no? En fin, y parece que así huyen, ¿no? Y claro, bueno, Ockham se lleva sus propios textos y queda como conocido que él mismo declara al Papa Juan XXII como un hereje. ¿Okay? Esos son los textos que conocemos como los textos políticos de Ockham. Ockham muere en Múnich alrededor de los 60 años, en 1347. Bien, entonces, digamos que Ockham es un personaje controvertido, sin lugar a dudas, pues, en primer lugar, por razones políticas, ¿no? Tiene estos textos que van en contra del papado, que escribió en la misma casa del Papa en ese momento, ¿no? Y no solo eso, sino que
sus propios textos, los textos que no son políticos, sus textos que tratan sobre metafísica, filosofía del lenguaje, son considerados heréticos por el Papa en ese momento. ¿Por qué son considerados como heréticos? Bueno, en primera instancia parece justo que porque presentan una perspectiva completamente distinta respecto de las perspectivas metafísicas que se habían presentado y defendido hasta ese momento. ¿Y qué perspectiva presenta? Bueno, presenta lo que llamamos nominalismo y lo presenta en diferentes obras. Esas obras actualmente son divididas en dos secciones, la ópera teológica y la ópera filosófica. Básicamente, el nominalismo de Ockham se presenta en estas obras, en la ópera teológica y en la suma lógica de Ockham. Bueno, ¿qué es nominalismo? ¿Cómo podemos entender el nominalismo? A mí me gusta entenderlo como una perspectiva metafísica, como una corriente metafísica, que nos ayuda a entender cómo es que clasificamos las cosas, con base en qué clasificamos las cosas, ¿de acuerdo? Nosotros normalmente cuando nos referimos a las cosas que existen en el mundo, pues nos referimos a ellas clasificándolas ya, ¿ok? Cuando, por ejemplo, apuntamos hacia un caballo, supongamos Brunellus, pues decimos, ah, esto es un caballo, ¿ok? Cuando apuntamos, por ejemplo, a un gato, por ejemplo, Garfield, supongamos que es un gato real, nos referimos a Garfield como un gato, este es un gato, ¿no? Cuando nos referimos a el caballo 7 leguas, ¿no? Nos referimos a él como un animal, ¿cierto? Cuando nos referimos a Keiko, por ejemplo, nos referimos a ella, a esa ballena, como un animal también, ¿no? Entonces, normalmente clasificamos las cosas que existen en la realidad, lo hacemos cotidianamente, constantemente, a diario, ¿ok? La posición nominalista es una según la cual nosotros clasificamos las cosas a partir de las similitudes que encontramos en esas cosas. ¿Okay? Entonces, si Brunellus, el caballo, se parece a 7 leguas, pues entonces precisamente por sus similitudes decimos, ah, claro, ellos dos, Brunellus y 7 leguas, son caballos. Y también por sus similitudes podemos decir, son animales. ¿Ok? Y si observamos a un caballo, a Brunellus, y si observamos a un gato, Garfield, también podemos encontrar similitudes entre ellos y decir, claro, son animales en realidad, ¿ok? Pero cuando decimos que son caballos, cuando decimos que son gatos, cuando decimos que son animales, esto lo decimos simple y sencillamente con base en las similitudes de esas cosas y no con base en que estas cosas, estas entidades posean esencias, ¿ok? La idea de que nosotros clasificamos las cosas a partir de sus esencias es precisamente lo que defenderían los realistas, es decir, la corriente que se opone al nominalismo o la corriente a la que se opone el nominalismo. Entonces, los realistas dirían, bueno, nosotros clasificamos las cosas precisamente porque, por ejemplo, Brunellus posee en sí mismo la esencia de caballo. ¿Okay? 7 leguas también posee en sí mismo la esencia de caballo. El Garfield posee en sí mismo la esencia de gato, así como Félix también posee la esencia de gato y de ser animal. Tanto como Brunellus y Garfield y 7 leguas también poseen la esencia de ser animales, cada uno de ellos. ¿Ok? Estas esencias, chicos y chicas, las conocemos o las llamamos también géneros o especies. Y en tanto que géneros y especies las concebimos como universales. ¿Ok? ¿Por qué las entendemos como universales? Pues precisamente porque pues son esencias que se encuentran multiplicadas de acuerdo con cierto tipo de realismo
estas esencias se encuentran multiplicadas en la medida en que tanto Brunellus como Siete Leguas, como Garfield, como Félix, tienen la esencia de animal, cada uno de ellos. ¿Ok? Brunellus y Siete Leguas tienen también la esencia de ser caballos. ¿Ok? Y entonces los realistas lo que dicen es, claro, nosotros clasificamos las cosas a partir de las esencias que poseen cada una de estas cosas. Occam y los nominalistas dicen, no, no, no. Nosotros clasificamos las cosas solo a partir de las similitudes que encontramos en ellas, pero no existen en estas cosas estas esencias. Lo único que existen son las entidades singulares. ¿Ok? No existen esas esencias repetidas en cada una de estas cosas, multiplicadas en cada una de estas cosas. Lo único que existen son los individuos, las entidades singulares. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, Occam se opone en ese sentido a Aristóteles, porque Aristóteles defiende la posición según la cual las esencias se encuentran en las cosas. ¿Ok? Occam diría, no, no existen esas esencias así como cosas que estén en varias entidades al mismo tiempo, que constituyan sus géneros y sus especies. ¿Ok? No existen los universales. Los universales son estrictamente conceptos. ¿Ok? Y bueno, entonces la idea según la cual solo existen entidades singulares, la idea según la cual pues, no hacen falta esencias, no hacen falta universales, no hace falta decir que existen géneros y especies, no hace falta todo eso y por tanto nos podemos quedar solo con las entidades singulares. Esta idea es lo que conocemos como la navaja de Occam, ¿cierto? No hace falta poner más entidades de las que necesitamos. ¿Cuáles son las entidades que necesitamos? Pues los puros singulares. ¿Ok? No necesitamos para clasificar esencias. No necesitamos universales. Solo necesitamos entidades singulares. ¿Ok? Bueno, otra idea que es central en Occam, en el nominalismo de Occam, es una que Boller, un autor que ya falleció del siglo XX, llamó el cuchillo de Occam. ¿Y a qué se refiere con el cuchillo de Occam? Se refiere a lo siguiente, y voy a leer esa sección. Debemos tener cuidado de no tomar como características de las cosas significadas las características de las cosas que las significan. ¿Okay? La idea es la siguiente. Desde el punto de vista de los realistas, por ejemplo, la esencia animal se multiplica en Brunellus, en Siete Leguas, en Garfield y en Félix. ¿Okay? En todos los animales que existen en el universo, que han existido y que existirán. Se repite, ¿no? Se multiplica en cada una de estas entidades. ¿Okay? Esto trae muchos problemas, ¿no? Suponer que una sola entidad se multiplica en muchas entidades y al mismo tiempo es una, pues es problemático, ¿no? Es decir, que esta entidad, lo animal, la esencia de animal, es una y múltiple. ¿Okay? Es una contradicción. Y entonces lo que dice Occam es, a ver, lo animal, la esencia animal, en realidad no existe en la realidad. Lo único que es un concepto. ¿Okay? Y como concepto, en realidad podemos entender que el concepto animal se aplica a muchas cosas. Entonces podemos decir, Brunellus es un animal, Siete Leguas es un animal, Garfield es un animal, Félix es un animal, ¿no? Podemos aplicar este término en el mismo sentido para muchas cosas. ¿Ok? Y es mejor entonces entender, por tanto, que animal es un concepto y no una esencia. ¿Ok? Porque entonces, sin problema de contradicción, puedes aplicarlo a muchas cosas.
Y entonces, claro, lo que trataban de entenderlos, o explicar, mejor dicho, los realistas, que era, pues, cómo clasificamos las cosas a partir de sus propias esencias, dice Occam, lo podemos entender como un problema de lenguaje. En realidad el problema se debería entonces de expresar de otro modo. ¿Cómo diablos es que nosotros aplicamos este término a muchos otros términos en el mismo sentido? ¿Okay? Occam entonces desarrolla una filosofía del lenguaje para entender cómo clasificamos las cosas, ¿no? Y reduce, por tanto, las entidades que en realidad existen en el universo. Se queda, como buen nominalista, solo con las entidades singulares. Dice, las esencias no existen. Bueno, esto es básicamente nominalismo, o el problema de la vía nominal, como dirían los filósofos del siglo XVI, de la vía nominal versus la vía real. Y como pueden ustedes ver entonces, Occam y el nominalismo, pues es un parteaguas en la Edad Media, ¿no? Es un parteaguas en la medida en que dice algo que es diferente de Aristóteles, pero también dice algo o sostiene una teoría que es diferente a la teoría realista, que era la que imperaba durante la Edad Media y que imperó mucho antes en Occidente. Bien, ¿qué hay de toda esta información cuando observamos entonces nuestras investigaciones? Déjeme ver cómo hago chiquito esto. Ah, ya, ok. Este texto lo tomé de Muñoz Delgado, de un artículo que se llama Pedro de Espinosa y la lógica en Salamanca. Y es muy interesante porque pues es, creo, de los primeros estudios que trata de dilucidar qué filosofías, qué doctrinas filosóficas se leían, se estudiaban en Salamanca en el siglo XVI. Y lo hace a partir de un análisis de un autor, de Pedro de Espinosa, pero también a partir de un análisis que lo lleva hasta el siglo XIV, hasta el siglo XV en París. Y voy a leer parte por parte. Según Muñoz Delgado, la vía nominal es prohibida por Luis XI en 1473 en París, citando nominalmente a Gregorio de Rimini, Buridan, Pierre Dailly, Marsilio de Ingen, Adam of Wareham, Juan d'Orp, Alberto de Sajonia y otros. En efecto, hay otro autor que se apellida Courtney, que también dice en un texto que se llama Occam and the Alchemist, dice que Occam, los textos de Occam y los textos occamistas son prohibidos en París en 1473. Recordemos que Occam declaró al Papa como hereje, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que dentro de la Iglesia Católica pues haya estado prohibido Occam, ¿no? Y no solo Occam, sino los occamistas. Uno de los occamistas inmediatamente posteriores a Occam, que es Pierre Dailly, es uno de los occamistas que encontramos entre los libros que se leían aquí en la Nueva España. Bien, y dice Muñoz Delgado, pero los nominalistas condenados en 1473 vuelven a triunfar en 1481, dando lugar a un gran florecimiento de la lógica y filosofía de la naturaleza hasta aproximadamente 1525, con la encarnizada oposición de humanistas como Erasmo y Luis Vives, que critican severamente tanto el dialecticismo y su lenguaje como algunos aspectos de la ciencia. Y sí, en efecto, parece que se vuelven a abrir las puertas para los occamistas en 1481, de acuerdo con este autor y de acuerdo con Courtney. Y de acuerdo con Muñoz Delgado, pues Erasmo y Luis Vives se oponen, ¿no? Resulta que de Erasmo también tenemos textos entre los libros que encontramos en las bibliotecas antiguas de la Nueva España. De 1500 a 1525 florece en París la escuela hispano-escocesa, agrupada en torno al Colegio de Monteagudo y a la figura de Juan Mayor, escocés,
con la colaboración de lógicos españoles de gran talento y fecundidad como Jerónimo Pardo, Antonio y Luis Coronel, Gaspar Lax, Juan de Celaya, etc. Bueno, esta descripción me interesa mucho porque Muñoz Delgado, un español insisto, siglo XX, escribe este texto en el siglo XX, está describiendo qué era lo que pasaba en Salamanca particularmente durante el siglo XVI y trae a figuras que también encontramos entre los libros que se encontraban en las bibliotecas de la Nueva España. Por ejemplo, Jan Mayer. Uno de los textos que encontramos precisamente bueno, vamos a ver en qué biblioteca, pues es de Jan Mayer. También encontramos a Luis Coronel, un autor que interesado en la lógica, en enseñar lógica dentro de los estudia en la Nueva España, y que junto con otros autores pues están interesados precisamente en presentar la lógica desde el punto de vista nominalista, pero también desde el punto de vista metafísico. Es decir, recordemos que en ese momento la lógica pues no solamente es entendida como lo que ahora entendemos nosotros, ¿no? Como una parte de las matemáticas, ¿no? Como una serie de métodos para formalizar nuestros argumentos, sino también es entendida como una filosofía del lenguaje. Entonces, Luis Coronel es uno de los autores cuyos libros encontramos en la Nueva España, Juan Mayor y Pedro de Espinosa, precisamente, junto con otros autores que vamos a ver. Dice, de esta escuela parisiense, en buena parte española, se vive en la península ibérica hasta cerca de la mitad del siglo XVI. Pues resulta que no solamente en la península ibérica, sino también en la Nueva España, porque los libros que acabo de mencionar se encuentran los mismos aquí en la Nueva España, que triunfan los renacentistas, que desde finales del siglo XV propagan el ideal de Lorenzo Valla. También encontramos a Lorenzo Valla. Entonces, podemos suponer que las discusiones que se estaban llevando a cabo en Salamanca en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVI, pues también se traen a la Nueva España, precisamente porque se traen los libros mismos que son relevantes para esa discusión. Bien, ¿qué textos ocamistas entonces encontramos? Perdón, antes de ir hacia allá, pues precisamente porque fue prohibido Occam en algún momento, pues quizá no encontramos tantos textos de Occam o de occamistas entre entre los textos que encontramos de la Nueva España, pero también entre los textos que encontramos de Salamanca. Sin embargo, y por eso quizá vale la pena recuperar esta idea, sin embargo, buena parte de la información que se vierte en los textos sobre lógica trata sobre nominalismo. ¿Okay? Bueno, ¿qué textos encontramos? Pues encontramos a Erasmo de Róterdam, ¿no? Que precisamente es uno de los autores que menciona Muñoz Delgado, como acabamos de ver, como uno de los autores que se oponen a la recuperación de Occam y de los occamistas. Esto ya en el siglo XVI. ¿Okay? Este es un texto que encontramos entre los jesuitas, precisamente, a Erasmo de Róterdam. También encontramos a John Mayer. Les decía hace un rato, John Mayer es uno de los autores que traen a los nominalistas para entender la filosofía del lenguaje, para entender la lógica de ese momento, ¿no? Y este es un texto que encontramos precisamente entre los libros de la Nueva España. Déjenme verificar en qué biblioteca lo encontré, porque eso no lo apunté. Fue un texto del Colegio de San Juan. Este texto lo encontramos en el Colegio de San Juan, lo que ahora conocemos como la Biblioteca Palafoxiana. ¿Y qué texto encontramos de John Mayer? Pues precisamente sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, que como les decía, son de los textos, unos de los textos más comunes entre los textos producidos durante la Edad Media, ¿no? Son uno de los textos canónicos
estas sentencias de Pedro Lombardo, sobre los cuales se hacen los comentarios. ¿Qué otro texto encontramos? Pues precisamente de Antonio Coronel, como les decía hace un rato, encontramos este texto que se llama Quaestiones Logicae secundum viam realium et nominalium. Este texto lo encontramos en el convento franciscano de Puebla. Es decir, es un texto que se utilizó muy probablemente desde el siglo XVI, porque el convento franciscano de Puebla es del siglo XVI. Lo encontramos como parte de pues los textos que se utilizaban para dar cursos sobre artes liberales, particularmente sobre lógica, ¿no? Porque este libro trata sobre lógica. Y aquí justamente encontramos cómo el autor menciona, más bien algún lector menciona a Occam y a Scotus, ¿no? Y dice justamente aquí, bueno, pues la vía de los nominales es aquella según la cual las cosas preceden a la cópula, ¿no? Perdón, las sustancias son entidades que preceden a la cópula, es decir, son términos que preceden a la cópula, ¿no? Es decir, a la formación de una proposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos Brunellus, que es una sustancia, Brunellus es un término que se utiliza en una proposición y que después puede ser al que después, perdón, a ese término le podemos aplicar otro término, que sería un término genérico o específico, ¿no? Pero entonces aquí se menciona a Occam y a Scoto. Scoto era uno de los realistas. Antonio Coronel, entonces, era uno de los autores también leídos en el siglo XVI en el convento de San Francisco. ¿Qué otro autor franciscano encontramos? Pues encontramos precisamente a Gabriel Biel. ¿Quién es Gabriel Biel? Pues Gabriel Biel es uno de los occamistas más fuertes después de Pierre Daly, ¿no? Es posterior a Pierre Daly, es un autor del siglo XV. ¿Y qué encontramos de él? Pues encontramos sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo en 2 copias en diferentes lugares. Encontramos una copia en el convento franciscano de Puebla, insisto, en este convento donde se ofrecían cursos de artes liberales, y el libro actualmente se encuentra en la Biblioteca La Fragua, porque buena parte de los libros que encontramos en la Biblioteca La Fragua fueron del convento franciscano de Puebla. Otra de las copias la encontramos en la Real Universidad de México, y actualmente, o más bien fue parte de la Real Universidad de México, y actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional Fundo Antiguo. ¿Okay? Ambos textos, como les decía, fueron impresos en el siglo XVI, ¿vale? Y ambos textos, como les decía, son copias diferentes de los comentarios de Gabriel Biel a las sentencias de Pedro Lombardo, ¿okay? Lo que ven ustedes aquí abajo es precisamente la marca de fuego de la Real Universidad de México. También encontramos textos de Pierre Daly. Perdón, solo encontramos una copia de esto que se llama Posteriora Magistri de Pierre Daly. Es un texto que constituye un recorte de los Insolubilia de Pierre Daly. Los Insolubilia son textos que se escribieron durante la Edad Media, son particulares de la Edad Media, es escolástica pura. Y que y tratan sobre lógica, sobre argumentos insolubles, ¿no? Argumentos que no tienen solución, ¿no? Y se trata de poner solución a esos argumentos. ¿En dónde lo encontramos este texto? Bueno, lo encontramos en la Biblioteca La Fragua, pero perteneció al convento franciscano de Puebla. Y esa es precisamente la marca de fuego de ese texto, ¿de acuerdo? También encontramos un texto, de hecho 2 textos de Roberto Holcott, un autor pues también contemporáneo o casi contemporáneo de Pierre Daly.
casi contemporáneo, bueno, contemporáneo de hecho del alumno de William of Ockham, de Guillermo de Ockham, que fue Adam of Ureham. Roberto Holcott entonces tiene al menos estos dos textos que eran de interés para algunos profesores, estudiantes. ¿Cuáles eran estos textos? Pues los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo de Roberto Holcott. Y estos comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo pertenecieron a la Real Universidad de México. Aquí encontramos también la marca de fuego, y actualmente ese libro lo encontramos en la Biblioteca Nacional Fondo Antiguo. Es un texto, esto es un incunable del siglo XV. También encontramos el Opus Super Sapientiam Salomonis, un texto que perteneció al Convento Grande de San Francisco y que actualmente pertenece a la Biblioteca Nacional Fondo Antiguo. Esto también es un incunable, es un texto del siglo XV. ¿De acuerdo? Bien, si se fijan, buena parte de estos textos, de hecho prácticamente todos, pertenecieron o bien a los franciscanos o a la Real Universidad de México. No es extraño que hayan pertenecido a los franciscanos porque, insisto, los franciscanos fueron quienes tuvieron las bibliotecas más grandes en la Nueva España, conocidas por historiadores contemporáneos y posteriores a estas bibliotecas. Y también otra parte de estos textos pertenecieron a la Real Universidad de México. Hay algunos autores, algunas personas que dicen que el nominalismo está vinculado directamente con el interés por hacer filosofía natural, por hacer ciencias. Quizás sea cierto esto, y por eso encontramos estos textos dentro de la Real Universidad de México. Bueno, en el texto de Roberto Holcott es interesante ver que los editores escriben justamente que este texto es un texto que retoma a Ockham, cuyos textos fueron castigadísimos, dice en algún momento, ¿no? En efecto, como hemos visto, fueron castigados. Roberto Holcott, sin embargo, retoma a Ockham y pues es básicamente un occamista. Aquí tenemos una parte del Opus Super Sapientia Salomonis, y en este texto, pues el mismo Holcott dice que trata no solamente sobre sobre asuntos de carácter escolástico, sino dice, trata sobre todas las materias en este texto. Bien, entonces tenemos que dentro de la Real Universidad de México, también dentro de los conventos franciscanos, pero en general dentro de los colegios y monasterios que se abrieron durante la Nueva España, pues hay un interés por la discusión, sin lugar a dudas, por la discusión sobre nominalistas y realistas. Y hay un interés particular dentro de la Real Universidad de México y dentro de los colegios franciscanos por los occamistas, ¿no? Por los textos de carácter occamista, ¿no? En el siglo XVI, como también lo dice Muñoz, pues está viva todavía esta discusión, en realidad está viva hasta ahora, hasta la filosofía contemporánea, pero en ese momento está perfectamente viva y pues se le conoce como la vía nominal por una parte y como la vía real por otra parte, ¿no? Esta discusión, esta presentación de dos perspectivas metafísicas, ontológicas completamente contrarias. Toda esta discusión está viva y ya en el siglo XVII, pues Sor Juana muy probablemente tiene acceso a esta discusión. Y como les decía al principio, encontré, como me pareció en algún momento, hace ya algunos años que escribí ese artículo, está publicado en Hipogrifo y es perfectamente accesible. Me pareció encontrar que Sor Juana
en su texto, en su poema Primero Sueño, básicamente lo que está presentando es esta discusión, la discusión entre la vía nominal y la vía real, ¿no? No sé si alguna de ustedes haya leído este poema, pero este poema entonces trata de un sueño, ¿no? Sor Juana entonces comienza el poema explicando cómo va entrando a un sueño largo, ¿no? y profundo. Y en algún momento empieza a hablar sobre la posibilidad de escalar y llegar hacia un punto desde el cual eh, se puede observar, se pueden observar todas las cosas y se puede acceder al conocimiento. Desde mi punto de vista, Sor Juana, al principio de esta sección que trata sobre el conocimiento, desde mi punto de vista, Sor Juana está describiendo el conocimiento tal como lo está describiendo, como lo describe Agustín, ¿no? Basado en Platón, como un ejercicio de ascenso, ¿no? Necesario porque pues tenemos que desconfiar de nuestros sentidos, ¿no? Y tenemos entonces que ir poniendo, juzgando nuestros sentidos y cada una de nuestras habilidades, ¿no? Hasta el punto en el que lleguemos a ser iluminados, ¿no? Y parece que cuando somos iluminados, según Agustín, pues bueno, podemos observar entonces las esencias de las cosas, ¿no? Estos géneros y especies, los universales, ¿ok? Y Sor Juana, entonces en algún punto, que es el punto que voy a describir, dice, pues parece que una vez que llegamos a ese punto más alto, pues en realidad el alma cae, ¿no? Cae y termina confundida, ¿no? Y entonces voy a empezar a leer justamente cuando dice, cuando ya llego al punto, Sor Juan, en el que dice el alma cae, ¿no? Dice que así del mal el bien tal vez se saca, no de otra suerte el alma que asombrada de la vista que quedó de objeto tanto, la atención recogió que derramada en diversidad tanta, aún no sabía recobrarse a sí misma del espanto que portentoso había su discurso calmado, permitiéndole apenas de un concepto confuso el informe embrión que, mal formado, inordinado caos retrataba, de confusas especies que abrazaba, sin orden avenidas, sin orden separadas, que cuanto más se implican combinadas, tanto más se disuelven desunidas, de diversidad llenas, ciñendo con violencia en lo difuso, de objeto tanto a tan pequeño vaso. Entonces, desde el punto de vista, lo que dice Sor Juana aquí es, bueno, el alma de observar tantas esencias, de juntar tantas esencias al tratar de describir las cosas, termina confundida, ¿no? Pero además, Sor Juana utiliza esto que llamamos concepto confuso y que es un término pues muy común en filosofía medieval y que es precisamente un concepto o una representación general, ¿no? Una representación de las esencias, de aquellas cosas que son comunes desde el punto de vista realista. ¿Okay? Según mi interpretación, entonces aquí Sor Juana dice, bueno, cuando tratamos desde un punto de vista realista, tratar de conocer las cosas, pues parece que estamos obligados a construir estos conceptos generales y además con ellos describir las cosas como juntando estos conceptos. Entonces, por ejemplo, cuando decimos Brunellus es un caballo, aplicamos este concepto general que es caballo, pero también aplicamos el concepto general animal, ¿no? Y entonces empezamos a mezclar las cosas, ¿no? No solo porque estamos mezclando conceptos en una proposición, sino porque estos conceptos en realidad corresponden a esencias que existen en la realidad, a la animalidad, en este caso, o a la caballeridad,
¿no? Que se encuentra en uno y en otro caballo. Entonces empezamos a mezclar las cosas en la realidad. No solo mezclamos los conceptos, sino que es imposible de disolver, de desunir estas cosas, como dice en algún momento también aquí, ¿no? Bien, entonces creo que Sor Juana está hablando en esta primera parte de realismo, ¿no? Y dice, bueno, desde el punto de vista realista, pues ya que tenemos todo este amasijo de conceptos y de cosas, ¿no? Pues en realidad el alma cae desde lo alto, se encuentra confusa, se encuentra sin la posibilidad de separar las entidades, ¿no? Se encuentra frente a algo que ya es incluso difuso, ¿no? Y cae. Y entonces empieza otra sección desde mi punto de vista que ya trata sobre otra manera de concebir el conocimiento, pero también las cosas, ¿no? Es decir, que ya trata sobre nominalismo, ¿no? Entonces hay una pequeña transición y justo en esta parte es cuando empieza a tratar sobre nominalismo. Entonces voy a leer todo. Dice, las velas, en efecto, recogidas, que fió inadvertidas, traidor al mal, al viento ventilante, buscando, desatento, el mar fidelidad constancia al viento. Mal le hizo de su grado, en la mental orilla, dar fondo, destrozado, el timón roto, a la quebrada entera, besando arena, arena, de la playa, el bajel, astilla a astilla, donde, ya recobrado, el lugar usurpó de la carena, cuerda, refleja, reportado aviso, de dictamen remiso, que en su operación misma reportado, mas juzgó conveniente a singular asunto reducirse y separadamente, una por una, discurrir las cosas que vienen a ceñirse en las que artificiosas, las 2 veces 5 categorías, reducción metafísica que enseña los entes concibiendo generales en solo unas mentales fantasías donde de la materia se desdeña el discurso abstraído, ciencia formar de los universales, reparando, advertido, con el arte el defecto de no poder con un intuitivo conocer acto todo lo criado, sino que haciendo escala de un concepto en otro, va ascendiendo grado a grado. Entonces, para mí claramente, Sor Juana aquí está hablando de pues clasificaciones, ¿no? Cuando nos referimos a las categorías, nos estamos refiriendo en parte a criterios de clasificación. Y dice Sor Juana en este punto, bueno, yo prefiero, y vamos a ver cómo además es muy clara en esta preferencia, prefiero ir uno a uno las cosas, a singular asunto reducirse, una por una discurrir las cosas y comenzar a clasificarlas de acuerdo con las categorías. Dice, y considerar que las entidades, que los generales, las concepciones generales, los conceptos generales, no son sino puras mentales fantasías, es decir, conceptos. ¿Ok? Y está hablando de universales claramente, dice, porque formamos universales, pero estos universales solo son entidades mentales, entidades que nosotros formamos a partir de abstracciones. ¿Okay? Se está refiriendo claramente entonces a conceptos, se está refiriendo claramente a pues esta idea que encontramos entre los nominalistas, que es precisamente que las esencias, géneros y especies no son más que conceptos mentales. ¿Okay? Y luego dice Sor Juana, de esta serie, seguir mi entendimiento, el método quería. ¿Okay? Claramente entonces Sor Juana se declara en favor de este método. ¿Okay? ¿Y este método cuál es? Pues justamente aquel que supone que tenemos que observar los singulares, ¿no? Que tenemos que entender primero las entidades singulares,
considerarlas, ¿no? Analizarlas, ¿no? Para descubrir cuáles son sus similitudes y generar conceptos a partir de estas similitudes. No, en cambio, como lo propondría Agustín, un realista, que tenemos que desconfiar de nuestros sentidos y buscar entonces las esencias desde un punto de vista ajeno a los singulares, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, pues de los universales, ¿no? De estas entidades comunes, de lo más general. ¿Okay? Entonces, creo que este poema trata entonces de esta discusión, sobre esta discusión de la vía nominal versus la vía real, ¿no? Que como hemos visto, encontramos entre las personas que hacían filosofía y que estudiaban filosofía del siglo XVI en la Nueva España. ¿De acuerdo? Esa es la investigación, chicos y chicas. Espero que se hayan mantenido despiertos a lo largo de ella. Y pues bueno, si quieren abrimos las preguntas. Pues muchas gracias, Deni, por esta interesante y apasionante historia que nos contaste el día de hoy. Realmente, pues desde todo un recuento de la Edad Media, y luego cómo llegaron estos libros hasta la Nueva España, y pues esto realmente es lo que nos precede, ¿no? Como filósofos, bueno, quienes estudiamos filosofía nos precede justamente estos estudios, ¿no? Que se realizaron en la Nueva España. Y qué mejor ejemplo que pues precisamente Sor Juana. Yo tengo una pregunta, pues ustedes primero, los estudiantes, si quieren preguntar algo. Ajá, sí, Deli. Pues yo creo que si quieres acercarte un poquito más para que pueda escucharte. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por su conferencia y por la investigación. Bueno, mi pregunta es, me gustaría saber si pudiera profundizar un poco más en la relación que puede llegar a tener el nominalismo con la lógica, sobre todo porque me surgió la duda de si el nominalismo favoreció de cierta forma a, por ejemplo, la lógica cuantificacional, que pues tengo entendido que busca como resolver o analizar los argumentos que son como más específicos o más precisos. Entonces, más o menos esa sería como mi petición. Gracias. Gracias por la pregunta. Perdí un poco el sonido. Entonces, perdón, ¿podría volver a repetirla? Sí, bueno, la pregunta era si podía profundizar un poco más en la relación entre el nominalismo y la lógica, y específicamente porque me interesa saber si favoreció al desarrollo de la lógica cuantificacional, que a lo que tengo entendido busca analizar argumentos más específicos o más precisos. Ok, ya, ahora sí. Perdón, creo que fue mi error, apreté aquí un botón. Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, el nominalismo está vinculado directamente con la lógica. Creo que más desde el punto de vista desde el punto de vista de la lógica, tal como se entendía en ese momento, ¿ok? Es decir, como filosofía del lenguaje, ¿ok? Y no solamente como una materia a partir de la cual formalizamos argumentos, ¿no? Durante la filosofía medieval o durante la Edad Media, mejor dicho, la lógica entonces que se desarrolla es una lógica que, bueno, llamamos terminista, ¿no? Es una lógica que trata sobre los términos, ¿no? Y trata sobre las propiedades de los términos, digamos, de manera aislada, pero también de la propiedad de los términos ya en contextos proposicionales, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los términos de una u otra forma, ¿no? Pues estábamos haciendo lógica o se hacía lógica en la Edad Media,
Y creo que desde ese punto de vista, pues básicamente estamos hablando de filosofía del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de términos, pues hablamos justamente de lenguaje, ¿no? Del lenguaje hablado, escrito, del lenguaje mental, ¿no? De los vínculos entre el lenguaje escrito y el hablado y el lenguaje mental, ¿no? Pues precisamente también justo de cuáles son las propiedades de los términos de manera aislada y cuáles son las propiedades de los términos en contextos proposicionales. ¿Okay? Entonces, sí, el nominalismo en ese sentido está directamente vinculado con la lógica, entendido en este sentido, ¿no? Básicamente como una filosofía del lenguaje, porque lo que hace el nominalismo es reducir la cantidad de entidades que existen en la realidad, ¿no? Y para entender varios fenómenos, pues entonces lo que hacen es desarrollar la filosofía del lenguaje, ¿no? Entonces, como les decía, los nominalistas tienen grandes filosofías del lenguaje para poder explicar a partir de estas filosofías los fenómenos que los realistas explicaban a partir de su perspectiva metafísica, ontológica. ¿Okay? Entonces, creo que voy a traer otra vez a cuenta este dibujito que hice. Por ejemplo, los nominalistas entonces, para explicar cómo es que normalmente llamamos, por ejemplo, a un animal, a Brunellus, animal, ¿no? Tanto como llamamos a Garfield un animal, lo que hace es, los nominalistas, perdón, lo que hacen es encontrar ciertas propiedades o describir cuáles son las propiedades del término animal o del concepto animal. ¿Ok? ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, pues este es un término genérico, ¿no? Es un término que podemos llamar universal, ¿no? Que se aplica en el mismo sentido, es decir, lo decimos igual de Brunellus que de Garfield, decimos Brunellus es animal tanto como Garfield, ¿no? Que se aplica en el mismo sentido a diferentes cosas, ¿no? O a diferentes términos. ¿Okay? Hay otras cosas, otras partes del nominalismo que son relevantes aquí. Por ejemplo, la distinción entre conceptos connotativos, ¿no? Y conceptos ahora se me fue el término. Es conceptos connotativos y conceptos específicos. No es el término específico. Es conceptos connotativos y conceptos concretos. Entonces, por ejemplo, el término, este ejemplo no está aquí escrito, entonces van a tener que imaginarlo. El término, por ejemplo, blanco, cuando lo aplicamos a una cosa, por ejemplo, a Félix, supongamos que Félix es un gato blanco, es un término que no significa la blancura, ¿no? Como dirían algunos realistas, porque la blancura no existe, ¿no? La blancura no es un universal, sino que, dicen los nominalistas, lo que significa es simple y sencillamente a Félix, que es blanco, y nada más. ¿Ok? Y el hecho de ser blanco. ¿Ok? Entonces, digamos, lo que hacen los nominalistas es, insisto, hacer toda una filosofía del lenguaje para entender exactamente por qué llamamos o con base en qué podemos decir Félix es blanco, o con base en qué podemos llamar en el mismo sentido a Brunellus y a Garfield animales. ¿Ok? Entonces, sí, el nominalismo está directamente vinculado con la lógica, entendida como una filosofía del lenguaje, en parte, ¿no? No solamente es eso, pero sí en buena medida es una filosofía del lenguaje.
Creo que en filosofía contemporánea también todavía la lógica es en buena medida una filosofía del lenguaje, ¿no? Ahora, sobre la otra parte de tu pregunta, no, la verdad no lo sé, no tengo literatura al respecto, si el nominalismo haya sido necesario, requerido para hacer una nueva lógica. No lo sé, creo que sí hay literatura que trata al respecto, pero yo no me he abocado a esa literatura, ¿no? Insisto, hay autores y autoras que dicen, en realidad el nominalismo fue absolutamente necesario para hacer ciencia, precisamente por esto que parece que está involucrado en lo que dice Sor Juana respecto de el método que tenemos que seguir para conocer, ¿no? Y es que parece que el nominalismo, pues sí, da prioridad al conocimiento de las cosas singulares, porque son las cosas singulares las que en realidad existen, ¿no? Da prioridad al conocimiento de las entidades singulares en tanto que singulares y, y al vínculo entre ellas a partir de su similitud. Bien, muchas gracias, Deli. Tenemos también una pregunta de Paloma Hernández, por favor. Muchas gracias. Oye, pues qué interesante investigación. Realmente es muy emocionante ir descubriendo qué hay en las bibliotecas novohispanas, cuál es la importancia de la filosofía medieval en la filosofía mexicana, ¿no? Que ha sido algo realmente muy maltratado, muy negado, desde siempre, ¿no? O sea, ni siquiera se ha hecho esta investigación, ni siquiera se han digitalizado estos textos, y en ese sentido creo que tu investigación es fundamental, ¿no? Y ojalá, pues vayas creando escuela, ¿no? Porque hay muchísimo todavía que investigar y que trabajar. Y además, en particular, que te hayas fijado en el nominalismo, que como dices, pues es una corriente muy castigada, ¿no? Pues me parece fantástico. Entonces, pues antes que nada, te felicito muchísimo por este trabajo. Yo tengo muchas ganas de seguir en algún momento de poder, acercarme a esto. Y bueno, yo tengo dos o tres preguntitas breves, ¿no? Que son más bien de curiosidad y una de queja. La curiosidad es, primero, bueno, obviamente, te tengo que preguntar esto, si no aparece Alberto Magno, ¿no? En las bibliotecas, en todas estas Claro, que buscaste, ¿no? sí, 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 aparece Alberto Magno y uno que es Ugolino, me parece, que es un pseudo Alberto Magno. Ah, qué interesante cosa. Ok. Sí, porque yo te recuerdo haber estado en la Palafoxiana y haber visto las dos ediciones, la del siglo XIX y la del siglo XVII, ¿no? La de Jenny. Sí, de hecho, creo que de Alberto Magno hay, bueno, de hecho ediciones del siglo XVI. Ah, ok, ok. Sí, déjame buscar aquí en mi base de datos. Gracias, gracias. Pero sí, está un texto que era parte de la biblioteca de los jesuitas y es Parva Naturalia. Ah, Es el Parva Naturalia y es un texto impreso en 1517. Y déjame ver si encuentro este otro que era un pseudo Alberto Magno. No, ya no lo encuentro. No, ya no lo encuentro. Lo borré. ok, ok. Pero bueno, sí hay, o sea, lo tienes, lo has visto, pues, ¿no? O sea, Sí, está. sí, 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 pero es que además también Alberto Magno no solo, parece que era de los autores más leídos también ya en el siglo XVI. Ok. Sí, sí, luego Telcam de repente menciona eso, ¿no? Que tuvo como su segundo aire. Sí, ¿no? Sí, igual que Saint-Pourçain. Ah, claro. Y de Saint-Pourçain sí tenemos muchísimas más copias. Ah, ya.
Y bueno, otra curiosidad. Bueno, tú ahorita te estás enfocando en las bibliotecas de Puebla y de la Ciudad de México. Ujú. Pero, por ejemplo, las obras del Colegio Tlatelolco que acabaron en Austin, Texas, ¿no? O sea, ¿tienes planeado en algún momento ir a... Y supongo que allá está mucho más documentado que hay, ¿no? O sea, que es mucho más... Fíjate ¿No? que no estoy en contacto con la gente de por allá porque ajá, la intención es ir y no, no hay tanta información. De hecho, en el catálogo es una pena porque el catálogo de la Fragua, yo creo que es uno de los mejores que he visto, eh, pues viene información sobre las marcas de fuego, por ejemplo, ¿no? Que poseen cada uno de los libros, que todavía son legibles, ¿no? Y en el catálogo, en cambio, de la biblioteca de Austin, no. Y en efecto, encontré algunos de los textos, no en la de Austin, sino en la de Sutro, en la biblioteca Sutro. Esas sí están bien, si no me recuerdo, tienen las descripciones de las marcas de fuego y, y también ahí tienen textos que fueron parte del Colegio de Tlatelolco. Ok. Sí, pero eso sí ya los tengo aquí en la base de datos. Me falta ahora la de la biblioteca de estadística, del Colegio de Estadística, y no sé, no me acuerdo cómo se llama, que está en la Ciudad de México, que parece que es el colegio de estadística donde terminaron una parte importante de libros de los franciscanos y de los jesuitas cuando fueron expulsados. Y, eh, y también me falta, bueno, sí, la de Austin. Bueno, y me falta un montón más. O sea, lo que pasa es que es un trabajo muy arduo. Entonces, me ha tomado ya 6 años esta base de datos. Sí, no, pues es que hay muchísimo que hacer porque ha estado abandonado totalmente, ¿no? Durante... A pesar de todos estos grupos de estudio en toda América Latina sobre la escolástica colonial, ¿no? O sea, sobre la segunda escolástica, ¿no? Sí, Qué bueno que ya empezaste. Y bueno, pues mi queja es ahorita que nos diste como una explicación de quiénes son los nominalistas y cómo se oponen a los realistas. Creo que fueron tratados con un poco de injusticia los pobres realistas, ¿no? Al grado que añades a sus filas a Aristóteles, ¿no? Cosa que no sé si estaría de acuerdo con que Aristóteles no, claro que no. fuera realista, ¿no? No, pero a Aristóteles nunca lo tienes que poner del lado contrario, siempre tiene que estar de tu lado. Exacto. Sí, no, pero bueno, pero más que eso, nada más un detalle, sobre todo referido a lo de Sor Juana. Este, los realistas, o sea, para los realistas, efectivamente las formas son reales, ¿no? O sea, están en la mente divina, pero a las formas a las que nosotros tenemos acceso como mortales, esas no son reales, esos son conceptos, son ficciones también, ¿no? Para Duns Scoto no. Para Duns Scoto las esencias son reales, Pues están en es las un realista cosas. del siglo XIV. Él ya cree que, nada, no se creas. O sea, Escoto, bueno, pues es que Escoto no sé, yo solo conozco a los realistas del siglo XIII, ¿no? A Tomás y a Alberto, ¿no? No, pero si en Duns Scoto sí, las cosas estarían compuestas, ¿no? Están compuestas y aquello que individualiza a cada una pues, de los individuos, ¿no? Pero entonces también que contrae, como él mismo dice, esas esencias, géneros y especies, es la diferencia individual, lo que después él mismo llama ikeitas. Sí, pero entonces, ¿para qué sirve la abstracción? O sea, la abstracción, de alguna manera nos conduce al conocimiento de la especie real, ¿no? Sí, O sea, porque por lo menos en Tomás y en Alberto y en el siglo XIII, o sea, el proceso de abstracción nos provoca una imagen mental que nos permite organizar la realidad, que efectivamente es una imagen pues, de cómo están las esencias reales, pero sigue siendo una imagen indirecta. No tenemos un conocimiento, siguen siendo ficciones que nos permiten a nosotros organizar la realidad, que sí, efectivamente, la podemos organizar como realmente es, puede ser, pero las formas no tienen, ahora sí que las formas no tienen la forma en la que están en nuestra cabeza, sino son una representación humana de las formas, ¿no?
O sea, siguen siendo representaciones, no son y no son, digamos, como una impresión de la forma divina en la mente humana, ¿no? Pero bueno, esa era Sí, mi pero concepto. consideran que el nominalismo camista y es un nominalismo que se opone en primera instancia al realismo de Duns Scoto. ¿Okay? Buena parte de las argumentos que pone son argumentos contra Duns Scoto. Y lo que encontramos, creo que en Gabriel Biel es, pues, si te vas a los textos de Gabriel Biel, se la pasa citando a Ockham, o al menos eso es lo que hicieron los editores, ¿no? Poner entre comillas cosas que encontramos en Ockham, pero también presenta otros nuevos argumentos. Creo que esos nuevos argumentos, yo aún estoy en el trabajo de analizarlos, ¿no? Pero creo que algunos de esos argumentos no van dirigidos necesariamente a Duns Scoto, ya están dirigidos a otra cosa, en efecto, a otros tipos de realismos, ¿no? Pero sí, los argumentos principales de Ockham son contraescotistas. Entonces, o sea que el realismo al que te refieres es la versión que tiene Ockham de Duns Scoto en particular, ¿no? Porque también habría que ver si la crítica que hace Ockham a Scoto es justa del todo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es una reacción a Scoto en particular, ¿no? O El sea, no realismo un de Scoto. realismo en un sentido, pues no un realismo que va desde el siglo XII hasta el XVI, ¿no? O sea, Pues no sí, se también puede. toca un poco hacia allá, pero buena parte de los argumentos, sí, son contraescotistas del realismo de Scott. Que es un realismo en realidad muy sofisticado, creo. Sí. Es muy especial, ¿no? Es muy, pues es el doctor Subtilis, ¿no? Además. Ujú. Bueno, Sí, pues muchísimas gracias, Dani, realmente muy, muy interesante estuvo. gracias, Paloma. Muchas gracias por las preguntas. No sé si alguien más tenga. Yo un poquito desde este punto de vista de lo que comentan del nominalismo y realismo, nada más rapidísimo, una acotación bueno, pregunta sobre todo, Deni, que al menos así como lo presentaste a Ockham, pareciera como si Ockham estuviera justamente, como comentaba algo Paloma, en contra de Aristóteles, ¿no? O sea, Ujú. como si para Ockham no existieran las esencias, pero yo o sea, tengo esa duda, si realmente Ockham quería estar en contra de Aristóteles o más bien hacer una propia versión suya de Aristóteles, en donde las esencias no eran, digamos, cosas reales, sino eran precisamente conceptos, nombres. O al menos esa era, bueno, una versión, una lectura que yo tenía de Ockham, ¿no? Como una especie de aristotélico, ¿no? No de anti-aristotélico, ¿no? Bueno, esa es una duda. Sí. Sí. Eh, bueno, lo que pasa es que en la Edad Media, y creo que mucho después todavía, aunque bueno, Aristóteles fue perdiendo fuerza, ¿no? Ya a partir del siglo XV, quizá un poco antes. Pero recordemos que Occam vive al mismo tiempo que Petrarca, ¿no? Entonces, digamos, el Renacimiento eh, en las artes ya está vivo cuando Occam está vivo. Pero bueno, entonces en la Edad Media, todavía en el periodo de Occam, pues cualquier teoría que construyeras, pues la tenías que construir con tus propios argumentos, ¿no? Positivos, con argumentos negativos, es decir, en contra de las teorías contrarias, pero siempre basado en una interpretación sobre Aristóteles que favoreciera tu propia perspectiva, ¿no? Independientemente de si Aristóteles era realista, ¿no? Lo que hace a Occam es en algún momento decir, bueno, por ejemplo, Aristóteles dice esto y esto que coincide con lo que yo estoy defendiendo, ¿no? Sí. Eh, pero claro, entonces la idea era siempre tener a Aristóteles de tu lado, ¿no? Entonces tener interpretaciones de Aristóteles que permitieran
pues ponerlo de tu lado, ¿no? Y eso es lo que encontramos en Occam, ¿no? Creo que no hay una lectura de Aristóteles contemporánea, o si las hay son muy pocas, ¿no? En donde se afirme que Aristóteles era un nominalista, ¿cierto? Sí hay discusiones si es realista, nominalista, o que cambió de perspectiva, porque parece que en las categorías sí es muy nominalista al considerar, ¿te acuerdas? El individuo como lo único que existe. Claro, Pero claro. en metafísica parece que dio un cambio en donde ya parece estar a favor de las esencias como entes, como entidades reales. Entonces, bueno, Claro, hay un tema ahí como de evolución y de todo eso, ¿no? Pero, claro. pero sí me parece como que, o sea, me llama la atención pensar que Occam estuviera totalmente en contra de Aristóteles. Yo diría que más bien tomaba a Aristóteles a su favor para estar en contra de otras visiones, como ahorita que nos has aclarado, en este caso Dulce Escoto, que probablemente esté pensando en algunos platónicos o neoplatónicos, ¿no? En lugar de ver a Aristóteles como el problema, ¿no? O sea, más bien el contrario, el adversario, ¿no? Eran los platónicos, me parece. Pero bueno. Claro, ok, entonces lo que tengo que hacer es un poco limitar lo que dije, en el sentido de que Occam lo que creo que hace es tener una interpretación nominalista de Aristóteles para tenerlo de su lado, ¿no? Y estar en contra de una interpretación realista de Aristóteles, ¿no? Digamos, creo que sería más correcto decirlo así, ¿no? Eh, y sí, o sea, creo que hay una parte importante de lecturas sobre Aristóteles según las cuales es un realista, ¿no? Y creo que esas lecturas también eran las que, bueno, no creo, estoy segura, eran las lecturas que imperaban en la Edad Media, ¿no? Antes de Occam. Esa es la otra parte que a mí me llama la atención, que tú de alguna forma lo describiste, que es la parte política, que claro que tiene que ver con el hecho de esto que nos comentabas del problema con el Papa, pero lo que me llama la atención es que cómo saltaron de un problema de su filosofía política a condenar, de su filosofía política pasaron a condenar su filosofía metafísica y epistemológica, ¿no? Sí, pues no tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, quizá no dije, no fui tan clara, pero en realidad a Occam lo llaman aparte, lo llaman a Aviñón para defenderse de las acusaciones que él tiene por herejía, ¿ok? Por sus textos de carácter metafísico, bueno, por sus textos escritos en Oxford y en Londres antes de ir a Aviñón. Una vez que está en Aviñón, se encuentra ahí con los franciscanos, ¿no? Con las élites franciscanas, y, eh, y estando ahí es entonces que se ve también involucrado en esta discusión entre los franciscanos y el Papa, ¿no? Pero entonces él desde antes de que se involucrara en esa discusión entre los franciscanos y el Papa, ya había sido considerado como un personaje cuyos textos tenían que ser pues analizados, ¿no? Y como un personaje que tenía que defenderse de la acusación de herejía, ¿ok? Por sus textos no políticos, sino por sus textos filosóficos. Sus textos políticos los escribe en Aviñón, en el contexto ya de la discusión entre los franciscanos y el Papa. Sí, y por ahí tú mencionaste muy rápidamente que parecía que algunos nominalistas consideraban que justo el nominalismo es como una especie de corriente que aboga por una filosofía natural y científica, ajá, como a lo mejor secularizada, ¿no? Alejada del ámbito teológico religioso. Quiero entender un poco que esto es como el objetivo que el nominalismo de Ockham fue como una especie de bandera de una filosofía secular al margen de la iglesia. No sé si esto también hayas leído un poco más sobre este tema. Yo la verdad no me atrevería a decir algo así todavía.
En primer lugar, porque creo que como aquí podemos ver, bueno, al menos en esta base de datos que tengo, en realidad el nominalismo y el locamismo es mínimo, ¿no? Eh, Esta base de datos está compuesta de, déjame ver cuántos libros, no me acuerdo, pero son alrededor de 230 libros. Y de esos 230, como pudimos ver, solo 3 corresponden a autores claramente ocamistas, ¿no? Pierre Daly, Holcott, Gabriel Biel, ¿no? Eh, entonces, en realidad, el ocamismo pues no es una corriente que tenga seguidores, muchos seguidores, ¿no? Por el contrario, sí, el escotismo, sí parece que el tomismo, ¿no? Y otros autores que son importantes en ese momento, ¿no? Por ejemplo, Toledo, ¿no? Cuyos libros encontramos varias copias en diferentes colegios, en diferentes monasterios, ¿no? Entonces, si consideramos que las ciencias se desarrollan ya en el siglo XVII, hay una revolución que podemos llamar científica, en el siglo XVII, pues si esta revolución está vinculada al nominalismo, pues entonces estaría vinculada con una corriente muy pequeña, ¿ok? Lo cual me hace difícil pensar que en realidad, o sea, que una revolución estuviera pegada a un movimiento tan pequeño. En fin, creo que son otras cosas ahí las que están pasando, las que ocurrieron, ¿no? O sea, yo la verdad no vincularía el nominalismo ni con la revolución científica, ni con eh, ni con una corriente contra la Iglesia Católica, a menos en la Nueva España, ¿no? Pero bueno, claramente, bueno, al menos eso es lo que he leído también, que el movimiento reformista sí está fundado o tiene como uno de sus autores más importantes a Gabriel Biel, ¿no? Eso sí es cierto, por otra parte, ¿no? Pero no es, digamos, no es un movimiento entonces reformista contra la religión en general, ¿no? Sino contra, claro, la Iglesia Católica tal como se conocía en ese momento. Sí, claro. Sí, sí. Sí, porque Sí, se reforma hasta el 16, ¿no? sí, 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 sí. Muchas gracias, Denis. Sí, adelante, por favor. Candy tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Primero, Hola. por la conferencia y me preguntaba si conoce de qué manera el nominalismo de Ockham impacta en el desarrollo humanístico de la Nueva España. Bueno, gracias por la pregunta. Pues mira, de hecho creo que son movimientos completamente contrarios, ¿no? Eh, lo que yo he visto, lo que he leído es que a partir del siglo XV más o menos, comienza a haber dentro de las universidades como un cisma, eh, y y algo de eso es lo que describe Muñoz Delgado, ¿no? Creo que hay algunas cosas que tendríamos que tomar con pinzas de Muñoz Delgado, pero bueno, al menos esta descripción la pone él y la he encontrado en otros autores, en otros textos, ¿no? Dentro de las universidades empieza a haber un cisma y este cisma se ve expresado al menos en 2 grupos, ¿no? Surgen 2 grupos, un grupo de personas que están interesadas en la literatura clásica, ¿no? Están interesados en la poesía clásica, en las artes clásicas, ¿no? En la traducción de textos clásicos de este tipo y en Platón, ¿no? Y dentro de las universidades mismas también surge entonces otro grupo que se opone a este otro,
Este primero que he descrito creo que son lo que después llamaremos humanistas, ¿no? O que en ese momento creo que también ya se llaman humanistas. Y están por otra parte los escolásticos, ¿no? Las personas que siguen haciendo escolástica al estilo tradicional, al estilo medieval, ¿no? Y que siguen utilizando, por ejemplo, los textos clásicos, ¿no? Como son las sentencias de Pedro Lombardo, ¿no? O los textos de Aristóteles para hacer comentarios sobre ellos, ¿no? Entonces, creo que surgen estas dos corrientes al menos, ¿no? Los humanistas no necesariamente pertenecen a las universidades, sino que también son personas que se forman fuera de las universidades, ¿no? Eh, y van a la par entonces estas dos corrientes, ¿ok? A partir del siglo XV, claramente siglo XVI ya están definitivamente configuradas, ¿no? Y entonces son corrientes contrarias, ¿ok? Y creo que en algún momento me pareció, bueno, me parece que quizá los humanistas tuvieron buenas razones, digamos, para oponerse a la manera en la que se estaban haciendo las cosas dentro de las universidades, ¿no? Parece que dentro de las universidades, pues, estaba muy arraigadas las formas de hacer investigación, las formas de hacer filosofía, ¿no? Y, por ejemplo, estaba muy arraigado esto de hacer comentarios, ¿no? Sobre Aristóteles, estaba muy arraigado esta idea de hacer comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, de dar ciertos cursos de cierto modo, ¿no? Como los Quadlibeta, ¿no? En fin, había cosas que estaban muy arraigadas y que no se querían cambiar, ¿no? Entre ellas también estaba, por ejemplo, el dar lógica, ¿no? Entender la lógica de un cierto modo, ¿no? Y, y entonces, frente a esto, frente a estos arraigos, creo que surgieron también los humanistas, ¿no? La crítica de los humanistas a la manera en la que se estaba haciendo filosofía en ese momento. Y bueno, entonces creo que son buenas razones, ¿no? O sea, querían cambiar las cosas al final de cuentas, ¿no? Creo que justamente por ese movimiento es que podemos entender que, por ejemplo, Descartes, pues abandona la universidad, ¿no? Y tiene entonces nuevas formas de hacer, presenta nuevas formas de hacer filosofía, ¿no? Presenta nuevas formas de hacer ciencia, ¿ok? Y bueno, entonces creo que son posiciones completamente contrarias, ¿no? Sin embargo, creo que unas dependen de las otras, ¿no? Y se van entremezclando en algún momento, ¿no? Bueno, por ejemplo, Muñoz Delgado diría que se van mezclando justamente al momento de hacer incluso lógica, ¿no? Y él llama lógica humanista a un tipo de lógica que surge en el siglo XVI, ¿no? Creo que esta posición, por ejemplo, fue muy criticada por Jennifer Ashworth, que tiene un artículo justamente sobre lógica en el siglo XVI. Toma dos autores, me parece que es Toledo y Soto, y, y dice, no, no existe algo así como una lógica humanista, ¿no? La lógica que los autores del siglo XVI presentan en sus libros es básicamente la misma lógica de la escolástica, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucha investigación todavía por hacer. Hay todavía mucha investigación por hacer también aquí en la Nueva España. Exactamente, estaba ocurriendo lo mismo que ocurría en España, en Europa, ¿no? Se estaba discutiendo lo mismo. ¿Qué ocurrió cuando la revolución científica estaba ocurriendo en Europa, ¿no? ¿Qué tipo de libros estábamos leyendo? Esa es la segunda parte de la investigación que estoy desarrollando, ¿no? ¿Qué tipo de libros se leía en el siglo XVII? ¿Ok? Y, y bueno, entonces, ¿había una revolución científica aquí también? O al menos se estaba poniendo en tela de juicio lo que se hacía dentro de las universidades.
una de mis hipótesis es que sí, de hecho, ¿no? Porque, y eso explica precisamente que tengamos libros de autores que podemos llamar humanistas, ¿no? Eh, pero bueno, son todavía hipótesis que están abiertas porque esta investigación está viva. ¿Okay? Muchísimas gracias, Jenny, por la respuesta. Desafortunadamente ya tenemos el tiempo medido. Habíamos programado esta videoconferencia para terminar a la 1:30 y bueno, pues darte de nuevo las gracias. De hecho, estamos dentro de los festejos de los 70 años de las humanidades aquí en San Luis Potosí y los 10 años de la licenciatura en filosofía. Y bueno, qué mejor manera pues, de festejar que con una conferencia como esta que nos has mostrado. Muchas gracias. Si me permites poner tu constancia, la constancia. Gracias. Oye, veo que aquí está Jacob Smoot y... Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Espero que, no sé si me puedes ver. Sí, sí te veo. ¿Sí me veo? Ah, bueno, yo no me Bueno, yo veo no. esta noche. Eh, ¿Dónde es? Ah, sí. No, bueno, no, ¿qué? Bueno, mejor así. ya veo que es de noche por allá. Ya, sí, sí, es noche, estoy haciendo la comida al mismo tiempo, Está bien. haciendo la cena. Muchas gracias por la conferencia. Me interesó mucho la temática porque me parece que nadie hasta ahora sea realmente, bueno, eh, ocupado de esta época, de este aspecto de la transmisión de las ideas europeas, digamos, a Nueva España. Hay mucha historiografía sobre la proyección del tomismo, del escotismo, pero me parece que nunca había nada sobre estos corrientes, así que te agradezco mucho. Muy interesante el testimonio de Sor Inés de la Cruz, yo no lo sabía. Sí, bueno, la verdad es que alguna vez estaba yo leyendo con mi marido el poema en voz alta y porque él estudió literatura y estaba estudiando un poco de Sor Juana y cuando lo leyó dije, ¿qué? O sea, los términos que está ocupando Sor Juana son básicamente los que ocupamos en filosofía de la mente medieval, ¿no? Y cuando tratamos del problema de los universales, ¿no? También estaban ahí claramente. Lo Y único bueno, que es curioso y quizás todavía que falta en la demostración es que, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es mucho más tardía, ¿no? Es segunda parte del siglo XVII. sí, Tenemos que saber un poco lo que pasó todavía la transmisión. Es bastante normal que había todos esos textos de Olcott, de Pierre Dailly, de todo este mundo en Nueva España, en particular en México. Pero sería interesante ver un poco cómo en los colegios esas ideas se transmiten hasta la época de Inés de la Cruz, ¿no? Que es sí. bastante más tardía. Sí, sí, Mm, pues eso es lo que sigue de esta investigación. Ahora voy mm, por los textos del siglo XVII, los impresos del sí. siglo XVII, y de ahí también mostrar que esos libros también son representativos, son una muestra representativa de lo que se consumía en ese momento. Es decir, Mm, así como los textos del siglo XVI eran textos que se consumían en el siglo XVI, los del siglo XVII también son textos que se consumieron en el siglo XVII, que se adquirieron en el siglo XVII. Pero para mm, eso hay que hacer un poco más de trabajo estadístico mm, y bueno, ir hacia los registros, porque el registro, al menos en Puebla, el más antiguo que tenemos es de 1752, una cosa así, o sea, ya es del siglo XVIII. Entonces no podemos a partir de los registros saber cuáles eran los libros que se estaban adquiriendo en ese entonces. mm. Pero bueno, entonces más bien es trabajo estadístico, creo, el que se tiene que hacer, el conectar una cosa con otra, cuando se abrieron los colegios, cuando las bibliotecas, en fin. No, pues es un trabajo fantástico, ¿no? Y hacer esa cartografía también de la historia de los libros con las marcas de fuego es muy precioso, ¿no? Gracias. Jenny, un favor, ¿podrías bajar tu presentación para poder subir tu constancia? Por favor. Sí, perdón. A ver, voy.
Um, uh, Dejar de compartir, tal vez. sí, espérame, déjame ver cómo diablos hago eso. Aquí. Option, optimize. Ok, a ver. Sí, ya lo vi, ¿dónde? Ya está. Sí. Bueno, esta es pues un reconocimiento. Ya te lo mandaré. Gracias. Gracias a ti. Le doy otro aplauso. Pues listo, esperamos, pues, gracias por compartirnos todo esto, estos conocimientos tuyos y pues esperamos vernos próximamente, en otra ocasión. Sí, que estén muy bien. Gracias por la invitación y qué gusto verlos por acá. Qué gusto verlos por acá, Jacob, Paloma y Elis. Gracias a las estudiantes y los estudiantes que estuvieron presentes. Gracias, hasta luego. Que estén Gracias, muy hasta bien. luego y buen provecho. Buen provecho, que estés bien. Hasta luego. Ay, ¿cómo está saliendo de aquí? Uy. Ay.